Ay, que me faltó aquí. Bueno, en esta casa todos los días tenemos un dilema. Por no decir un problema. O una diferencia. O una discusión de esas absurdas. Cortesía de mi querido hermano menor, claro. Bueno, pero la verdad es que este no es para tanto. Es en realidad un dilema muy simple. Y muy común por lo visto. Un dilema al que bien podríamos llamar el clásico dilema del librero. Exacto. Esto que ven aquí atrás es un librero nuevo que acaba de hacer Hugo. Así que no se fijen en el estilo, no es muy bonito. Pero la verdad es que se aprecia el esfuerzo. Y no estuvo nada fácil. No, la verdad es que quedó 2-3. ¿Quién lo viera? Tan hacendoso. Bueno, el tema es, como siempre, un asunto de criterios. Si nos ajustamos al nombre del objeto de aquí atrás, entenderíamos que un librero está hecho para poner libros. No necesariamente. Si es un librero, carga libros. Librero. Claro. Y si es quesadilla, entonces es de queso. Bueno, no quiero ser literal. Entiendo que de vez en cuando poner en el librero una plantita o una foto de tu hermana favorita es perfecto. Pero un librero está pensado para poner libros. Y el único dilema debería ser, no sé, de qué lado van los de ficción y dónde los de ciencia o de arte, no más. Pero resulta que Hugo quiere poner en el librero unas cosas que ni son libros, ni parecen literatura, y que más bien deberían ir en esa repisa donde pone sus monos de Godzilla o en ese cajón donde guarda sus postales del Hombre Araña. Pero no hay por qué enloquecer. Ese dilema de cuál es el lugar que te toca a los cómics, a las historietas y similares, es un asunto que no se limita al librero de aquí atrás, sino a la cultura en general. Por eso yo digo que el tema de hoy sea... Oye, Vivi, ¿sabías que aunque el cómic en particular y la narrativa gráfica en general son parte fundamental de la cultura contemporánea, siempre parecen estar al margen de los estudios y los análisis que se hacen alrededor de los medios, la comunicación y el arte? Es como si fueran formas de expresión que no merecieran ser parte de conversaciones serias. O de algún lugar en el librero de la casa. Ok, pero como siempre, para entender el problema, antes sería bueno comenzar por asomarnos a las definiciones, la historia y algunos conceptos generales. Y la primera pregunta que yo me haría sería, ¿qué entendemos exactamente por cómic? Porque yo tengo algunos libros de historia ilustrados que no estoy muy segura si merezcan pasar por libros de texto, pero que definitivamente no son cómics. Buena pregunta. Cuando hablamos de cómics, solo hablamos de una parte de ese universo inmenso que algunos llaman narrativa gráfica. Pero, ¿qué es entonces la narrativa gráfica? Esa es la pregunta con la que vamos a comenzar. Para contestarla está la definición de Will Eisner. ¿De quién? De Will Eisner, un historietista estadounidense que ha sido fundamental para entender el cómic, sus códigos y sus características, y ha sido considerado por muchos el padre de la novela gráfica moderna. ¡Guau! Ok. Eisner define la narrativa gráfica como un arte secuencial, cuyo fin es transmitir una historia a través de imágenes y texto. A ver si voy entendiendo. Si lleva texto e imágenes, entonces es narrativa gráfica. No necesariamente. Esa enciclopedia del abuelo que está en tu caja tiene textos e imágenes, pero no cumple por completo con la definición de narrativa gráfica. Es cierto. Porque para eso también tendría que contar una historia. Como este libro de Moby Dick, que tiene algunas páginas ilustradas. Tampoco ese libro tiene algunas ilustraciones repartidas a lo largo de la novela. Sí hay una historia, pero está escrita. El fin de esas imágenes no es contar la historia, sino completamente acompañarla. Cuando Eisner se refiere a narrativa gráfica como un arte secuencial, es porque tanto imagen como texto, al mismo tiempo, van encargándose de contar esa historia. Ah, ya entiendo. Como Mafalda. Exacto, o como el Hombre Araña.
O como la familia Burrón. O como un manga. ¿Todos esos son ejemplos de narrativa gráfica? Así es. Ah, entonces si cuenta una historia y si lo hace con textos e imágenes, estamos hablando de narrativa gráfica. Sin duda, pero hay otros elementos característicos que te ayudarán a reconocer si lo que tienes en las manos lo es. Como el hecho de que lo tendrás que guardar en tu cajón y no en mi librero, por ejemplo. No, como estos 4. La viñeta, que es ese rectángulo trazado que contiene un momento específico de la narración. Un dibujo con su texto es como la unidad mínima de la historia. Ah, ya veo. Es como si congelaras la historia en un momento. Sí, pero en un momento importante de esa historia. Un momento que sirve para contarla. No solo es importante porque delimita la visión del lector, sino porque su forma y tamaño acentúan y jerarquizan las imágenes, aportando tiempos y ritmos a la narración. También están los globos de diálogo. Son tal vez el elemento más característico del género de la narrativa gráfica. Si esto fuera cine, pues estaríamos escuchando el personaje decir lo suyo y ya. Pero a falta de audio, a alguien se le ocurrió dibujar ese globito saliendo de la boca del personaje y ¡dale! Uno de los inventos más grandes de nuestro tiempo. ¿Seguro? No me puedo imaginar la vida sin ellos. ¿A quién se le ocurrió esa genialidad? En un rato vamos a verlo, pero no todo lo que escuchamos en la vida son voces. También son sonidos de cosas cayendo, de bombas explotando, de lobos aullando, de Batman dándole sus cachetadas a Robin. A alguien se le ocurrió que esos sonidos podían ser dibujados. No podríamos imaginar la narrativa gráfica sin esos recursos. Oye, pero entonces la narrativa gráfica ha influido también en la forma en la que nos comunicamos así, en la calle, en las redes. Exacto. No podemos negar que el cómic y todas las formas de la narrativa gráfica son ya parte de nuestra forma de comunicarnos. Por eso creo que ese librero merece tener un lugar especial para... Ok, me estás convenciendo, pero sigue. Pues también está la ruta de la lectura dentro de una página, que es esa ruta que los ojos siguen para leer la secuencia de imágenes. En Occidente se le llama lectura en Z, porque comenzamos a leer desde arriba y nos desplazamos a la derecha. Y cuando terminamos, bajamos y seguimos leyendo en ese sentido, como si trazáramos una Z con los ojos. Espérame, eso no pasa en Japón, por ejemplo. No, el manga tiene otro sentido de lectura, pero al final es congruente con el sentido en el que ellos leen los textos. Pues todo muy claro. Solo hay una cosa que no entiendo en la definición de Eisner. ¿Cuál? ¿La puedes repetir? Seguro. Es un arte secuencial. Que cuenta una historia con imágenes y textos. Todo bien hasta ahí. ¿Pero arte? Bueno, para muchos lo es, tanto que le llaman el noveno arte. Ah, y por eso quieres poner tus revistas en mi librero. ¿Porque son arte? ¿Mi librero? Nuestro librero, pues. Pero, ¿tus cómics entre mis libros de arte? Ya sabes que definir el arte y acotarlo siempre será una discusión sin fin. Pero para mí, como para mucha gente, la narrativa gráfica debería ocupar un lugar importante en la vida. O en el librero, cuando menos. Entre todas esas formas de expresión y comunicación que significan mucho en nuestra cultura, como el cine, la foto o, claro, la literatura. Pero entonces, según tú, la narrativa gráfica, como el cómic, ¿es tan importante como la literatura? Yo digo que sí, pero ¿qué tal si mejor le preguntamos eso a alguien que viva de ello y conozca mucho del tema? ¿Existe alguien que viva de eso? Claro, está con nosotros Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev. Él es, además de un experto en cómic y narrativa gráfica, autor e ilustrador de algunas novelas gráficas, como Uncle Bill, Calavera de Cristal o El Instante Amarillo. Espérate, ¿qué haces? Me voy a disfrazar de Bev. No hace falta. A él sí lo pudimos invitar. Hola Hugo, hola Viviana, qué gusto verlos. ¿Hay algún vínculo entre la literatura y la narrativa gráfica? La literatura es lo que sucede cuando a través de una elaboración, y esto puede ser una novela, un cuento, una obra de teatro, o sea, por elaboración me refiero a cualquier forma de contar historias, cuando a través de ella tú
el autor le dice al lector, al observador, al espectador, le comunica ideas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana, entonces estamos haciendo literatura. Y esto significa que puede haber literatura en cualquier manera que tengamos de contar historias. La literatura se divide entre la narrativa, contar historias, y la lírica que es la poesía, y en la cual no me voy a meter porque no es mi oficio, pero el oficio que sí conozco muy bien es el de contar historias. Entonces, cuando tú contando historias en cualquiera de sus formatos logras tener esta comunicación o leyéndola, el autor te dice cosas importantes sobre qué difícil es la existencia humana, sobre lo compleja que es, entonces estamos haciendo literatura, de manera que sí, definitivamente hay algunos cómics, historietas, como esta combinación de las palabras e imágenes que pueden ser literatura cuando logran tener esa comunicación profunda con sus lectores. ¿La narrativa gráfica es una forma de arte? Arte y literatura las hemos convertido en palabras como muy solemnes y muy pesadas, las colocamos a lo alto de un pedestal de mármol ahí como lejos, cuando en realidad nos pertenecen a todos. Yo recuerdo Remy Bastien, que es un legendario editor aquí en México, que fue el que trajo a Marvel a México hace muchos años. Él decía que el arte era la calidad de la comunicación, y yo lo vincularía con lo que decía hace unos momentos. O sea, cuando tú estás comunicando estas historias o contando estas historias y logras tener esta profundidad, entonces estás haciendo arte. De manera que sí, yo no tengo ninguna duda. Hay historietas, hay cómics, hay formas de narrativa gráfica que pueden ser, sin duda, califican perfectamente para hacer arte y desde luego literatura, tanto por el lado, porque además tienen lo mejor de los dos mundos, tanto la parte gráfica como la narrativa. La parte literaria es el único medio en el cual se conjuntan maravillosamente. Bueno, está el cine, desde luego, pero que aquí tiene esto precioso que es, generas una pieza, una obra plástica que al mismo tiempo tiene una secuencia temporal. Entonces sí, yo estoy convencido de que también la historieta puede ser una forma de arte. Creo que ya está más clara la cosa. Pero tienes que reconocer que es muy difícil tomar en serio una colección de revistas que se vende, haz de cuenta, en el puesto de la esquina o en un bazar. ¿No le pasa eso al cine? Podemos considerar al cine como una forma elevada de expresión, si pensamos en Bergman, en Fellini, pero también hay cine que está hecho solamente para entretener. Y no está mal. Lo que le pasa a la narrativa gráfica, como al cine, es que son medios que llegan a muchos públicos de manera masiva y a veces lo que es muy popular está un poco subestimado. No lo había visto así. Pero imagínate, el cine al inicio significó una forma de expresión que requería de cierta tecnología y no cualquiera podía acceder a él. Luego, claro, con el paso de los años, se popularizó, pero la narrativa gráfica nació en un contexto popular y de reproducción masiva. Pues, ¿cómo nació? Esa es la mejor pregunta del día. Y lleva un poco de historia, así que para contarla, vamos a ir viendo algunas páginas y postales de mi colección. Esa que tú crees que no merece espacio en nuestro librero. Esto que vemos aquí es lo que para muchos significa el nacimiento del cómic y, por lo tanto, de la narrativa gráfica. Es conocido como Yellow Kid por su aspecto amarillo, pero en realidad se llamaba El Callejón de Hogan y su autor es Richard Outcault. En esta publicación se aprecian algunos rasgos gráficos y narrativos de lo que más adelante se convertiría en el cómic como lo conocemos. Hasta el papel se ve viejo. Es el papel del periódico. El surgimiento de las viñetas y las tiras cómicas dominicales está íntimamente relacionado con el desarrollo de los periódicos. Luego vinieron las tiras cómicas, pequeñas historias narradas en una secuencia breve de viñetas. Y están las kid strips, un término en inglés que significa algo así como tiras de niños, y que se llamaban así porque en ellas los niños eran los protagonistas, como Little Nemo, tira creada por Winsor McCoy y estrenada por primera vez en 1905. ¿Solo niños?
¿Hombres? Siempre hasta que a Marge, una caricaturista estadounidense, se le ocurrió crear La Pequeña Lulú. Una respuesta un tanto feminista a esa oleada de temas de hombres. Entonces, no todo en el cómic son superhéroes. Claro que no. Art Spiegelman es uno de los grandes artistas en la historia de la narrativa gráfica. Inició su carrera en eso que le llaman el cómic underground, que era una respuesta cultural a todos esos cómics de superhéroes en los años 60. Con Mouse, su principal obra podríamos decir que se inaugura el concepto de novela gráfica, ya que aunque la historia iba siendo publicada por entregas, al final conformaban una obra narrativa completa, con su principio y su fin. Se ve un poco cruda. Lo es. Spiegelman utilizaba animales para representar el drama judío de su familia durante el Holocausto. Es increíble que en unos cuantos dibujitos pueda caber tanto drama. Díselo a Alan Moore, uno de los guionistas más influyentes dentro de la narrativa gráfica. Yo sé quién es. Es el creador de V de Vendetta. Sí, y de Watchmen, un mundo en el que los héroes dejaban de ser los personajes invencibles de siempre y eran descritos y dibujados como personas normales, con problemas, traumas y frustraciones. Pero como que todo sucede en Estados Unidos, ¿no? Mucho, pero no siempre. Tengo Persepolis, una obra actual de Marjane Satrapi, una historietista franco-iraní que cuenta en ella su historia de vida. ¿Contar mi vida en historietas? Suena muy bien. Sí, se antoja. Como verás, la cultura de la narrativa gráfica no está alejada de la historia y de los momentos y cambios importantes de la sociedad y la cultura. Ese hecho es suficiente para darle un lugar importante. Sí, en el librero. Y en la historia. Pero ¿qué tal si para eso invitamos al maestro Miguel Ángel Gallo, licenciado en Ciencias Políticas y autor de más de 100 libros de historia, pero sobre todo, experto en la narrativa gráfica y su historia? Hola, Hugo y Viviana, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, maestro. Ya vamos entendiendo qué es esto de la narrativa gráfica, pero nos gustaría escuchar cómo es que algo que parece tan simple como los cómics puede estar relacionado con momentos históricos o reflejar una época o incluso ser vehículos de posturas ideológicas y políticas. Por una parte, todo lo que se hace es histórico y por lo tanto todo lo que se hace, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene una existencia histórica. Cualquier manifestación cultural también la tiene y los cómics desde ese punto de vista están reflejando la realidad histórica y social donde aparecen y donde surgen. Pero también como tienen contenidos tanto de texto, de ideas como gráfico, pues también están reflejando ciertas modas artísticas o de los medios de comunicación, derivados de los medios de comunicación. También, desde ese punto de vista, reflejan a una sociedad y reflejan el momento histórico de esa sociedad. Voy a poner un ejemplo. En 1929, en plena crisis económica que se inicia en Nueva York y continúa por todo el mundo, se expande por todo el mundo, aparecen los superhéroes en Estados Unidos como una forma de evasión tal vez o de identificación de grandes grupos de la población que necesitaban héroes, unos héroes modernos de acuerdo a las necesidades concretas. Nace Superman, aparece Batman, la Mujer Maravilla, Tarzán, etcétera, etcétera. Ahí nos damos cuenta cómo están reflejando los cómics ese momento histórico tan especial. ¿Un cómic puede ser vehículo de propaganda desde el poder? ¿Algún ejemplo de esto? De alguna manera son propaganda, algunos son más burdos que otros a nivel de propaganda, pero también no se limitan a hacer propaganda. Hacen propuestas artísticas, estéticas, ideológicas, ¿sí? Por ejemplo, Rius, no podemos limitarlo a propaganda, a toda su obra. Rius trató de ser didáctico, de enseñar a grandes grupos de la población algunos temas que se consideraban complejos, difíciles de entender, ¿no? ¿Puede la narrativa gráfica servirnos para transmitir, por ejemplo, conocimiento? Miren, la SEP publicó
hace años, en los tiempos de que estaba el licenciado Miguel de la Madrid en la presidencia, y Paco Taibo tuvo un lugar ahí muy especial, publicó esta serie de historietas que se llama México, Historia de un Pueblo. Es una historia de México en cómics, precisamente. Aquí tenemos cómo, y hecho por equipos de historiadores, guionistas, ilustradores, etcétera, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta cómo precisamente la propia Secretaría de Educación Pública utilizó este medio, ¿sí? Este no es el único ejemplo. Hay también una revista, una enciclopedia que se llamó Proteo, que eran 18 no sé cuántos tomos, que era una enciclopedia temática, donde utilizaba el cómic como recurso principal. Eso significa que yo puedo utilizar la narrativa gráfica para compartir lo que sé, lo que pienso o lo que siento, porque es un formato que por su naturaleza puede llegar a mucha gente. Justo eso hace el maestro Gallo con sus libros de historia. O Rius. O un montón de autores que eligen en la gráfica un apoyo importantísimo para divulgar ideas. Pues sí se me antoja hacer algo así. Pues vas. ¿Cómo? Lo primero que necesitamos es una historia que contar. No tiene que ser una historia complicada. Puede ser un simple momento de la vida. Cualquier cosa que nos sirva como pretexto para divertirnos. Aquí hay una serie de ideas que te pueden servir si no se te ocurre una. No olvidemos esos elementos típicos de la narrativa gráfica, como la viñeta, el globo de diálogo o la onomatopeya, o todos esos rasgos característicos que encuentras en una historieta. Pero nunca he hecho un cómic. Siempre hay una primera vez. Pero si quieres antes, léete algunos cómics y observa la manera en la que los autores manejan las emociones, los tiempos, las pausas y la acción. ¡Guau! Pero ¿cómo empiezo? Traza primero tu historia en una hoja. Haz lo que los artistas llaman boceto. Imagina cómo contarás tu historia, qué textos y qué imágenes irán y cuál será su orden. Ok, ¿y luego lo paso en limpio? Exacto. No necesitas más que una hoja o un cuaderno y un plumón o un lápiz. Colores si quieres también. Recuerda que no se trata ahora de hacer una obra de arte, sino de reflexionar lo importante que es la narrativa gráfica y cuánto nos puede servir para contar cosas. Oye, pero no sé dibujar. No importa, puedes hacerlo con recortes o con fotos. ¿Sabes que también existe la fotonovela como una forma de narrativa gráfica? ¿Y también vamos a poner eso en el librero? No estoy seguro. Primero, tenemos que ver si cabe esto. Ay, oye, por lo menos me hubieras preguntado cuál quería. Bueno, pero gracias. Se agradece el esfuerzo.